Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Reina y es un honor estar en la hora PAF para platicarles de un tema muy interesante. Le agradezco mucho a la Dirección General de Casa Creaciones, a la revista PAF, a todos los colaboradores, a los ingenieros, al equipo de edición, de comercialización, a todos ustedes, por supuesto, que están aquí en este programa tan especial y tan importante para platicar de un tema que va muy relacionado con los temas fiscales y contables. Estamos en periodo de declaración anual de personas físicas. Estamos también viendo cómo hay una controversia muy importante sobre los aplicativos, sobre las fallas tecnológicas que tiene la autoridad hacendaria. Y ya nada más como comercial decirles que recientemente se publicó en la página oficial del SAT acerca de conductas atípicas o maneras de aplicar deducciones a través de ciertas pensiones que obviamente para la autoridad hacendaria son prácticas indebidas o perniciosas. No es un tema novedoso, ya hay fuentes sobre asuntos que estuvieron en litigio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre esos esquemas o esos planes de pensiones que lo único que buscaban era, primeramente, evitar el pago de las contribuciones, sobre ficciones de previsión social y también buscando una salida para no cumplir con obligaciones sustantivas de los trabajadores. Entonces, tenemos eso. ¿Y por qué se los digo en ese tema que son los riesgos de la comprobación fiscal y la injerencia de la inteligencia artificial? Sencillamente por lo siguiente. Se los voy a decir como una pregunta. ¿El SAT lo sabe todo? Durante muchos foros donde he podido participar, sobre todo hablando de defensa fiscal, yo quiero decirles que no tenemos que llegar a la defensa fiscal o llegar a la controversia contenciosa cuando tenemos las herramientas necesarias para dar un debido cumplimiento, que es lo que se está vendiendo, o es el tema de moda desde el año 2020, el compliance tan famoso, que no es otra cosa más que el deber ser de las cosas. Compliance contable, declaraciones, registro contable, CFDI, pólizas, las balanzas de comprobación. El compliance jurídico, que los contribuyentes tengan contratos, que se celebren las actas de asamblea, que se protocolice lo que se tenga que protocolizar, mandar avisos, integrar un expediente debidamente certificado. Es importante. Y mandar los avisos a la autoridad hacendaria, por ejemplo, cuando son las modificaciones de los socios accionistas, entre otros sentidos. Entonces, este cumplimiento normativo, esta obligación de contribuir a los gastos públicos con la autoridad hacendaria o autoridades fiscales, nace de una operación muy sencilla, pero no nos lo saben explicar. ¿Por qué estamos aquí hablando de los riesgos de la comprobación fiscal y una sencilla razón de injerencia de la inteligencia artificial? Porque no podemos quedarnos en el pasado e imaginarnos que tenemos a una autoridad que es la misma de siempre. Contribuyentes haciendo lo mismo con, y lo voy a decir de una manera muy grosera, contabilidades salvajes o contabilidades donde todo lo quieren soportar con un CFDI, están, pero en el pasado, en el olvido. Quiero darles a entender en este momento que la inteligencia artificial es un simple mecanismo tecnológico o una herramienta de la autoridad hacendaria, pero no es la única herramienta. Y alrededor de esas herramientas tecnológicas podemos encontrar muchísimas que más adelante vamos a ver para darle un complemento al tema, porque ustedes van a decir, ay Mauricio, pero ¿qué nuevo nos vas a explicar acerca de la comprobación fiscal que no entendamos? Sí, yo sé que es un CFDI de egreso, un CFDI de ingreso, pero siempre pasan cuestiones atípicas de la vida real que nos obligan a hacernos muchas preguntas. Y en los foros contables vemos que una sola pregunta puede tener muchísimas respuestas. ¿Qué nos indica esto? Que hay un problema. Hay un problema porque no se trata de lo que yo pienso, lo que yo entiendo, sino el deber ser de la comprobación en nuestro país. Entonces, personas físicas y morales están obligadas a contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa como mandato constitucional y porque también así lo establecen nuestras leyes adjetivas o sustantivas en materia tributaria, la ley de renta, la ley del IVA, del IEPS, entre otros. Obviamente todo se especifica en reglamento o en miscelánea. Derivado de todo lo que les estoy diciendo, todas las operaciones que se realizan por los particulares deben estar soportadas y a través de que la autoridad se da cuenta de las operaciones que realizamos y con quién las realizamos. Esto y mucho más lo vamos a ver en la hora PAF. Bienvenidos a su programa, les mando un fuerte abrazo, espero que estén muy bien, espero que durante esta charla ustedes se lleven algo novedoso,
que si tienen alguna duda, algún comentario o alguna queja, lo escriban en el chat de las redes sociales, porque también lo pueden compartir, lo pueden difundir. Algo nuevo se van a llevar, estoy muy seguro, y que les va a servir. ¿Qué les parece si les hago un planteamiento que llevamos construyendo en estos días de un tema muy sencillo? ¿Qué tratamiento fiscal y un impacto financiero puede tener una persona moral que enajena un bien inmueble a una persona física en el tema de la comprobación fiscal? Porque recordemos que para las personas morales el momento de acumulación es inmediato. ¿Qué respuesta, saludos a todos, qué respuesta le podemos dar a nuestro cliente cuando nos hacen un planteamiento sobre que una enajenación va a tener ciertos pagos? Pero resulta que para la promesa de compra ante fedatario público hay una cantidad que es la que se va a transferir a la cuenta bancaria de la empresa, de la persona moral. La persona física le transfiere a la persona moral y entonces la persona moral dice, ¿y cómo voy a expedir mi comprobante fiscal? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué tratamiento le voy a dar? Y para efectos financieros, que es la parte que yo les quiero decir, que no se trata en nuestro país. Para la autoridad hacendaria, por ejemplo, lo que le interesa es momento de acumulación y me pagas mi dinero. Si acumulas esa cantidad, para mí va a ser parte de la parcialidad de la operación porque ya conoces el monto y porque ya conoces el bien que se te va a entregar. ¿Y el empresario qué? ¿No es importante el empresario? ¿No es importante el flujo que tiene para efectos de enajenar un bien? Efectivamente va a tener un ingreso, pero el momento de acumulación, ¿qué tan gravoso puede ser en una promesa de compra? Con este comentario, yo quise iniciar porque lo tenemos en el escritorio, porque lo estamos resolviendo, y aunque parece muy sencillo, yo les quiero decir lo siguiente: quien se arriesgue a realizar una operación en un comprobante fiscal y piense que la autoridad no se da cuenta, está en un grave error. Los riesgos de la comprobación fiscal nos dan un sinnúmero de posibilidades tributarias donde la autoridad hacendaria nos puede causar problemas, efectuar actos de molestia, notificarnos en el buzón tributario, incluso buscar medidas de apremio o facultades coercitivas como puede ser un PAE. Hay muchas maneras en que la autoridad nos puede molestar porque tiene una gama muy elevada de cuestiones en el Código Fiscal de la Federación que se llaman facultades de gestión o facultades de comprobación. ¿Qué les parece el tema tan interesante? Avancemos entonces con lo que les traje de láminas, pero ¿qué es la comprobación? No me puedo ir tan lejos hablándoles de facultades de comprobación o de gestión si por lo menos no me comprenden qué es la comprobación como lo establece la RAE. La Real Academia de la Lengua Española habla que son cuestiones para confirmar la veracidad o exactitud de algo. Entonces, los alcances de la verificación o la confirmación de algo que es exacto, en este caso la comprobación fiscal, es lo que amerita la exigencia de un documento o de un comprobante. Dice la primera sala de la Corte, en la tesis que aparece en su lámina, que los comprobantes son un medio de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o actividades que realizan para efectos fiscales. Cuidado, para efectos fiscales, pero ¿y el tema comercial, el tema económico, el tema financiero? No le interesa la ley fiscal, lo entendemos, pero se debe de tratar, porque hacia allá vamos con la fiscalización. La función entonces del comprobante fiscal es dejar una constancia documental fehaciente de que algo sucedió como un hecho o un acto grabado. Aquí, antes de seguir con las láminas, yo les quiero decir algo, porque puede ser como una mentira o como un malentendido tributario. No nos interesa el régimen en que tributen las personas en nuestro país, porque para efectos tributarios o de cumplimiento, todos los comprobantes fiscales digitales por Internet prevén el gravamen de una contribución. Insisto, todos los FDIs prevén el gravamen de una contribución y para tal efecto el comprobante lo describe y describe quién es el sujeto y describe a quién se le está facturando, sin importar el régimen tributario. Espero que eso les quede muy claro. Toda esa definición la podemos obtener de una tesis que les expongo,
que en la parte medular, hablando de lo marcado, dice, la función es dejar constancia documental fehaciente de que existe un hecho o un acto grabado, y el rubro es comprobantes fiscales, el cumplimiento de los requisitos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, el propósito de esta charla no es decirles nada más qué se debe de entender por el CFDI y cuáles son los requisitos formales que debe de cumplir. Hablarles del 29 y 29A no es suficiente. Hay más cosas que debemos analizar. Continuamos con las láminas. También es muy importante saber que la naturaleza del comprobante fiscal guarda relación, aparte de actos grabados o de operaciones por sujetos, pero ¿quiénes son los sujetos? ¿A qué nos referimos por los integrantes o por el régimen al que se dedican o la actividad que realizan? Servicios personales, actividades empresariales y comerciales. ¿Y qué se entiende por un servicio personal? Atienda a lo individual, a quien haya realizado una actividad humana, pero que no tiene dependencia, que no depende de otra persona. Son los proporcionados por personas físicas que desarrollan trabajos profesionales de manera independiente y que por ello expiden un recibo de honorarios. Esa es la naturaleza del servicio personal. Si lo relacionamos con las actividades empresariales, entonces tenemos que ubicarnos en el artículo 16 de nuestro Código Fiscal de la Federación. Ustedes pueden consultar en el código y se establece qué debe de entenderse por actividades empresariales, que son distintas. Y aquí se hace una lista muy enorme, pero debemos enfocarnos en la fracción primera. La fracción primera habla de la clasificación de actividades empresariales, pero consistentes en las comerciales. ¿Por qué? Porque las siguientes fracciones, que son las industriales, las agrícolas, las ganaderas, la de pesca y las silvícolas, son actividades primarias. Enfoquémonos entonces en las comerciales. ¿Y estas de dónde vienen? ¿Cuál es el fundamento legal de estas actividades? Bueno, eso nos lo dice el Código de Comercio, que establece que se reputan como comerciales, para efectos del derecho, las personas que ejercen el comercio como ocupación ordinaria. También contempla las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles y sociedades extranjeras o agencias y sucursales que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Todo lo que les platico guarda una relación con la actividad del sujeto pasivo de la relación tributaria, que es el que nos interesa. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Antes de llegar al CFDI, es importante saber quién es el contribuyente y cuál es el objeto de su actividad, que es la parte que todavía no se analiza en una operación. Por criterios de la Corte, es importante decirles que cuando hablamos de lo que contiene el Código de Comercio en el artículo 75, fracción primera, podemos entender que como actos de comercio también están las adquisiciones, las enajenaciones y los alquileres. Pero vean nada más esta parte muy importante que les marqué. Verificados con propósito de especulación comercial, esa esperanza de recibir un beneficio económico por la variante de un precio de una cosa o un producto. Es la especulación comercial, la expectativa de tener una ganancia por la actividad que realizamos. Esta es la parte importante del comercio o de la actividad de comercio de la fracción primera que les mencioné. Este es un extracto explicado en una tesis que ahí viene en la pantalla, pero es muy importante saber entonces que los actos o actividades empresariales de naturaleza comercial, ¿cuál es el concepto tributario? ¿Qué piensa la autoridad hacendaria al respecto? ¿Y hacia dónde nos va a llevar para la comprobación fiscal? Vean nada más esta conclusión que establece el mismo criterio normativo que les acabo de exponer. Si se acredita que una persona llevó o celebró un contrato y desarrolló cierta actividad, y fíjense nada más, con el claro afán de obtener un beneficio, derivado inmediatamente de las variaciones en cuanto al precio o la cosa o el producto que constituye, directa o indirectamente, el objeto de tales convenios o actividad, es evidente que se está en presencia de una acción de esa naturaleza, la naturaleza comercial. Entonces, les habla a las donatarias autorizadas. He escuchado, por ejemplo, algunos clientes que me dicen, Mauricio, pero yo soy donataria autorizada, pero quiero rentar
el jardín del condominio. O quiero rentar, por ejemplo, el espacio donde nosotros nos dedicamos a recibir donativos en especie. O queremos vender ciertos productos dentro del lugar donde tenemos los dormitorios de los niños pobres de la fundación. Es importante saber que las personas morales del título tercero, que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, si tienen una actividad, aunque sea de manera indirecta, donde obtengan un lucro y especulen sobre una ganancia, prácticamente nos estamos encontrando en una especulación comercial y en una actividad mercantil. Está desnaturalizando al sujeto de la relación tributaria porque está desconociendo los alcances. Ustedes saben que hay un castigo en la ley de renta para las personas morales de fines no lucrativos. ¿Cómo se va a considerar entonces ese ingreso? Remanente distribuible, pero el no cumplimiento de las obligaciones fiscales nos puede llevar a sanciones mucho más grandes o más graves. Incluso cambiar a una persona moral de título tercero a una persona moral del régimen general de ley. Es importante entonces saber, insisto, el comportamiento de los contribuyentes, a qué se dedican, cuál es el sujeto, cuál es el objeto, entre otras. En nuestro país, los CFDIs, entonces, son una herramienta que permite la emisión, el envío y el almacenamiento de datos de los comprobantes a través de medios electrónicos. Sirven como una prueba de transacción comercial entre el emisor y el receptor. Aquí no tenemos ninguna controversia. Pero ahora vamos a ir viendo, y yo tengo una pregunta para ustedes. Saludos, José, el Parce Costeño. Amigo, muchas gracias por tu comentario. Un fuerte abrazo. Tú eres una persona muy interesada porque tienes que darte de alta como reciclo, persona física. No lo olvides. Aquí vas a aprender un poco de la comprobación fiscal y cuál es la importancia de que te des de alta. La factura y la contabilidad. Es importante saber que para efectos del artículo 28 de Código y 33 del reglamento, ¿qué se entiende para las personas que están obligadas a llevar la contabilidad y cómo estarán integrados? La contabilidad se integra para ciertos efectos, pero vean nada más lo que está marcado. Además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. La pregunta es la siguiente. Para todos mis amigos expertos, estudiantes, contadores, abogados, maestros, eruditos del derecho fiscal, ¿el CFDI es parte integrante de la contabilidad, sí o no? ¿El CFDI es parte integrante de la contabilidad, sí o no? Vemos el supuesto del reglamento, vemos el contenido, vemos los efectos que tiene, que desarrolla lo que dice el artículo 28, fracciones 1 y segundo. Habla de los documentos que integran, los documentos o la información que integran la contabilidad, asientos, avisos, registros, declaraciones, estados de cuenta bancarios. Esta parte de los estados de cuenta bancarios se derogó porque establecía precisamente que se podían constituir como un CFDI y ahora lo tenemos en reglamento, para que les quede claro. Entonces nos vamos a una tesis con un registro del tercer tribunal colegiado en materia administrativa. Contabilidad, ¿cuál es el concepto en el Código Fiscal de la Federación? Y aquí establece prácticamente cuál es la definición de la contabilidad y qué es la información o los documentos que la integran. Y esto es la parte muy interesante que les marqué, las facturas. Entendidas simplemente como documentos donde se hacen constar las operaciones de compraventa de una mercancía a través de anotar el nombre del proveedor, la descripción del producto, el importe, el número, los datos semejantes. Pero vean nada más esto, por favor, contadores, no siempre forman parte de la contabilidad, porque en ellas solo se incorporan cuando sirven para respaldar o comprobar asientos en los libros, tarjetas, registros o cualquier otro mecanismo empleado como sistema contable. Para la contabilidad electrónica, por ejemplo, o para las controversias que hay en estos momentos, esta tesis es muy importante y no siempre el CFDI va a formar parte de la contabilidad si no se cumplen estas reglas. Entonces, este material es muy interesante. Ya ustedes me dirán si quieren que se los mande o lo piden en PAF, no hay ningún problema.
Viejitas pero bonitas, las tesis de las primeras que hubo, 1938, en la página del tribunal, facturas. Su omisión en los libros de contabilidad constituye un acto atentatorio para la hacienda pública. No es tanta la descripción, sino la concepción que se le tiene a la factura como un elemento integrante de la contabilidad. Y hasta la fecha, si alguien busca en el artículo 28 o en el 33 de código de su reglamento, ¿quién es el valiente que me va a decir, Mauricio? Con fundamento en este artículo o en miscelánea, el CFDI es parte integrante de la contabilidad. Aquí voy a estar antes de que termine esta charla. Esta implementación, según inteligencia artificial, ha sido una medida importante para el SAT para tener un mayor control y un seguimiento de las transacciones comerciales. Yo les decía, comerciales, mercantiles, económicas o personales. Ya las definimos. A reserva de lo que diga la nueva versión 4.0 y la versión que está vinculándose con la 3.3, lo que la autoridad hacendaria quiere hacer es ejercer métodos de control a través del comprobante. Es el comprobante el que le dice todo. Ya no es necesario que nos pregunte a nosotros, porque en la nube de la autoridad hacendaria y a través del proveedor certificado, el PAC, puede la autoridad darse cuenta de cuál es el momento de pago, cuál es el tipo de pago, si es una parcialidad, si es el pago en una sola exhibición, si es una persona moral, si es una persona física. Tiene todos los elementos, tiene hasta el concepto que es la base de la operación. La autoridad, como lo dice la inteligencia artificial ChatGPT, prácticamente está en una lucha contra la evasión fiscal. Y ese no es el propósito del legislador. El legislador dice cosas más románticas, como el debido cumplimiento de los contribuyentes, pero un CFDI no puede ser que tenga un propósito para evitar la evasión fiscal, y esto atenta contra los derechos humanos de los contribuyentes. Recuerden bien que en el tema de la Constitución, los contribuyentes estamos obligados a cumplir con los gastos públicos para que este destino se vea reflejado en los servicios que tenemos como gobernados, pero no significa que las herramientas que el SAT nos da como una simple autoridad administrativa sean para luchar contra la evasión fiscal. Esto que les quede muy claro y que tengamos mucho cuidado. ¿Qué obligaciones hay inherentes a la comprobación fiscal? Aparte de enterar los tributos, de expedir el CFDI, de separar el tributo causado con el acto o actividad, si es que no se llevó con público en general, o bien el desglose relativo a las operaciones que se realicen, sin importar la calidad del contribuyente. Este es el criterio de la tesis que yo les comentaba, de que un CFDI debe de cumplir con cargas tributarias sin importarle cuál es el tipo de contribuyente que está emitiendo o expidiendo el comprobante fiscal. Las generalidades de nuestro código fiscal para efectos del CFDI es que le habla a las personas que adquieren bienes, que disfrutan, es decir, el arrendamiento, que reciben servicios, las parcialidades o pagos diferidos, los saldos de los CFDIs o aquellas que realizan una retención. Hablamos entonces del patrón que retiene un impuesto sobre la renta del asalariado. Y aún así las obligaciones llevan a entender quién es el contribuyente obligado de manera directa frente al fisco. Que les quede muy claro, el trabajador es el contribuyente obligado frente a la autoridad hacendaria, aunque el cumplimiento sea mediante retención del patrón, que ahora estamos viviendo un esquema más agresivo en materia laboral que va a impactar en la materia fiscal. Ustedes saben muy bien lo que sucedió ayer con esta propuesta de dictamen donde se amplían los días de descanso a los trabajadores y que prácticamente los trabajadores deben de tener por lo menos 5 días de trabajo. Es decir, si los trabajadores van un sábado, tendría que considerarse como un pago, pero pagado al triple. Parece ser que en las comisiones lo van a aprobar, ese dictamen, y entonces las implicaciones para efectos de IMSS, para efectos del impuesto sobre la renta, el cálculo de la nómina va a impactar demasiado en materia fiscal, y es un tema que el legislador creo que no le interesó, no le entendió, no sabemos qué va a pasar, pero debemos de prepararnos porque entonces las reglas del juego para efectos de la comprobación fiscal en nuestro país va a cambiar radicalmente. Radicalmente. Nada más para efectos del reciclo, para efectos de los cálculos de si se aplica una retención al salario mínimo, nada más el dolor de cabeza que causó, que andamos esperando que Prodecon nos aclare la situación. Entonces, sobre esa base, sobre esos temas, yo quería darles a entender
cuál es el conflicto que se puede suscitar en nuestra comprobación fiscal con temas recientes. Esto pasó ayer. Que alguien me avise si ya se aprueba hoy o durante esta charla. Entonces, entre otras obligaciones que tenemos como contribuyentes frente al SAT, están los que establece el 29 y 29A. Remitir a la autoridad hacendaria respecto a los mecanismos digitales para el efecto de lo que determine la propia autoridad. Y aquí en su lámina yo hago un resumen en el que les digo que el contribuyente prácticamente está obligado a expedir el CFDI y a cerciorarse de que tenga todo el cumplimiento necesario para que tenga la validez frente a la autoridad. A falta de un requisito, bueno, entonces los efectos que el comprobante debería de tener fiscalmente no se van a poder dar. Y aquí viene la parte que yo les estoy platicando sobre el fondo y la forma de la comprobación fiscal. Un ejemplo que les doy nada más para efectos de la enajenación a plazo con pago diferido o en parcialidades, lo podemos ver en el artículo 14 del Código de la Federación, Código Fiscal de la Federación, donde se establece qué se considera como enajenación. Y sí se establece una enajenación a plazo con pago diferido o en parcialidades. Y yo les dije al inicio de esta charla el ejemplo de una enajenación de un bien inmueble por parte de una persona moral que se dedica al arrendamiento. No es inmobiliaria, solamente se dedica al arrendamiento. Uno de los bienes que tiene registrado como activo se lo va a enajenar a una persona física. Entonces, es una enajenación a plazo con pago diferido o en parcialidades si recibe una transferencia por 1 millón de pesos, el monto de la operación es 10 millones y le transfieren 1 millón. ¿Cuál es la naturaleza de esa transferencia o de ese pago? ¿Qué importante va a ser o qué impacto va a tener la comprobación fiscal en este ejemplo si la naturaleza es una parcialidad? ¿Qué se tiene que establecer en el concepto de CFDI? ¿El monto total de la operación, los 10 millones o el millón que le están transfiriendo? Contadores, quiero que se despierten, por favor. Es importante que consideren que las operaciones efectuadas con el público en general son aquellas por las que se expiden los CFDIs que contengan los requisitos que establece el SAT en las reglas de carácter general. Aquí la factura es con público en general. Con el ejemplo que les doy, es evidente que es persona moral con persona física, pero las reglas del juego te las impone la autoridad hacendaria en las reglas de carácter general, que es en la miscelánea. Hablando de la facturación con público en general, hay que establecer que en el penúltimo párrafo del artículo 29 del Código se indica, entre otras cosas, que el SAT, mediante las reglas, puede establecer características de los CFDIs para amparar el transporte y la legal tenencia o estancia de las mercancías durante el mismo, así como de los comprobantes que amparen operaciones con público en general. Se establece la hipótesis y el sustento está en el artículo 29A, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, que no lo vamos a transcribir, pero ahí viene en su lámina. Ahí viene más o menos diseñado y el contenido de la miscelánea, que es la 2.7.1.21, que es la regla precisa que nos habla sobre los elementos que debemos de considerar cuando se va a expedir un CFDI a público en general. Ahí vienen las definiciones. Me da, no sé cómo decirlo, una sorpresa muy grande que cuando se habla en la regla miscelánea de definición con público en general, la regla 2.7.1.46, vean nada más lo que dice. Se entiende por actividades realizadas con el público en general cuando se registre la clave en el RFC genérica y luego te establece otras cuestiones. Eso es una definición, pero bueno, comprendemos esa parte. La miscelánea no te establece definiciones claras o precisas. Tendría que hacerlo, porque para eso es la regla miscelánea, no para establecer cargas a los particulares. Esta obligación de llevar la contabilidad es derivada, a pesar de que sea una facilidad expedir CFDI con público en general para ciertos contribuyentes. Es lógico. Y obviamente viene un castigo a través del incumplimiento. Es importante saber que hay un principio de tipicidad o de taxatividad de la ley fiscal cuando la sanción y la infracción no guardan relación. Esa infracción es que el contribuyente se ubique en la hipótesis de incidencia,
que cause el hecho generador de la obligación sustantiva por un incumplimiento y entonces ese incumplimiento sea detectado por la autoridad hacendaria y te aplique una multa o te imponga una sanción. En el caso de las consideraciones de la facturación con público en general, la infracción está sustentada en el artículo 83, fracción séptima, y el 84, fracción cuarta, que es la sanción del Código Fiscal de la Federación. Entonces, la infracción que está en el artículo 83 habla sobre la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en facultades de comprobación o facultades del 22 del Código. Esa parte no me interesa. Quiero que vean lo siguiente y digan ustedes si no hay una ilegalidad o una arbitrariedad por parte de la autoridad que se patenta en los actos que se pueden combatir en sede administrativa o en recurso de revocación. Prácticamente es recurso de revocación o juicio contencioso administrativo. La fracción séptima, que habla sobre el incumplimiento a una obligación sustantiva, entre otras cosas, en la parte final que está marcada dice, así como no expedir los comprobantes fiscales digitales por Internet, que amparen las operaciones realizadas con el público en general, o bien no ponerlos a disposición de las autoridades fiscales cuando éstas los requieran. ¿Está bien? Si yo no hago esto, tú me vas a multar. ¿Pero qué dice el artículo 84? Y aquí viene la parte interesante. Para el supuesto de la fracción séptima que les acabo de leer, viene una multa que oscila entre los 19,700 pesos y los 112,650 pesos. En caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán adicionalmente, vean nada más, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. No cumplí con las reglas del comprobante fiscal. Tú estableces una infracción, está muy bien. Y además de eso, por incumplir, me impones una multa. Y la multa además me hace sabedor que puede ser de 19,700 a 112,650. Código Fiscal se va más lejos y establece que además por reincidencia me van a clausurar mi negociación de 3 a 15 días. ¿Sabrá la autoridad hacendaria el momento que viven los contribuyentes en el país? ¿Sabe lo que vive el empresario todos los días? El Código Fiscal de la Federación es un código, parece represor del contribuyente. Y en lugar de que haya una búsqueda para dar un debido cumplimiento, lo que estamos viendo realmente es que la comprobación fiscal es el instrumento de la comprobación y de la sanción de los contribuyentes. Si ya código establece facultades de comprobación o de gestión para prácticamente perseguir a los particulares, bueno, resulta ahora que también el Código Fiscal de la Federación, a través del 29 y 29A, deriva a una herramienta fiscalizadora. El CFDI no puede ser una herramienta fiscalizadora, damas y caballeros. Quiero que el día de hoy se queden muy claro, porque lo que yo veo en los contadores es que tienen una preocupación por qué puede hacer la autoridad hacendaria en el pensamiento de una operación simple matemática entre un particular. El CFDI solamente es un instrumento que podría formar parte de la contabilidad y que lo que se constituye en él o se desglosa en él es una operación comercial, donde hay tributos, donde hay impuestos, donde se ven los sujetos que forman parte de esa operación, pero tenemos tendencias fiscalizadoras que debemos de entender y debemos saber combatirlas también. Por favor, cuiden mucho el principio de tipicidad, porque normalmente la autoridad, cuando te infracciona, comete el error de relacionarlo con una sanción que no es la adecuada. Entonces, para darle seguridad a los particulares, para que se cumpla la exigencia de los actos administrativos conforme al artículo 16 de la Carta Magna, los actos deben estar fundados y motivados y precisar de manera clara y exhaustiva cuál es el hecho o la causa generadora que tenga al contribuyente con un acto de molestia. El ejemplo que les quise dar con este esquema o esta forma de pagos, el público en general, trasciende. Hablamos de lo que es el principio, cuál es la formalidad, cuáles son los supuestos, nos fuimos a la miscelánea, pero y la infracción o la sanción con comprobantes fiscales es una finalidad distinta a lo que código debería de perseguir. Continuamos entonces
Relacionando todo esto con la inteligencia artificial, me di a la tarea de establecer en un artículo que publicó la revista PAF. Mira, Almanza, mentor empresarial, dice, gracias por los comentarios. ¿Qué puede tener más peso, un contrato o un CFDI? Voy a contestar como yo pienso y después voy a contestar como lo que está pasando. El comprobante fiscal ampara una operación para efectos fiscales y el contrato es el soporte entre los particulares para efectos del derecho fiscal y para efectos de la materia contable. El CFDI tiene una aplicación y está sustentada en el artículo 29 y también en el artículo 29A. Hablemos de cuestiones tributarias, pero el contrato es la obligación entre los particulares, el de hacer o no hacer. Entonces, yo en mi experiencia, el contrato y el CFDI son una manera de dar cumplimiento o de garantizar el cumplimiento, pero no para la autoridad, sino para efectos personales. Es prácticamente la forma en que los particulares cuidan sus operaciones mercantiles, que la autoridad hacendaria en el año 2023 y desde hace mucho tiempo se ponga a calificar el derecho común es otra cosa que solamente contraviene el acuerdo de las voluntades de los particulares, porque eso es el contrato, un acuerdo de voluntades donde el SAT no tiene por qué andar entrometiéndose. El problema es cuando lo aceptamos. El problema es que los tribunales han aceptado la injerencia de la autoridad hacendaria en temas de contratos. Ustedes recuerdan la fecha cierta. Ahora resulta que cualquier operación, cuando hay facultades de comprobación, el SAT puede desconocer los efectos de un contrato si no contiene la fecha cierta. ¿Y qué pasó? Que toda la sociedad y todos los asesores y todos los contadores levantaron las manos molestándose muchísimo porque decían, fecha cierta, ¿qué vamos a hacer? Momento, para facultades de comprobación es la exigencia. ¿Y qué se revisa? Un contrato. ¿Qué fue lo que le dolió a la autoridad hacendaria? Sencillamente los contratos de mutuo, porque los contratos de préstamo no se consideraban ingresos y había contribuyentes que tenían en los flujos contables o en las transferencias bancarias cantidades enormes que no podían justificar y entonces le daban naturaleza de préstamo. Ese le dolió a la autoridad, porque los criterios anteriores de la fecha cierta, los tribunales pronunciaban y decían, no podemos pronunciarnos sobre los contratos porque el contrato es un acuerdo de voluntades. ¿Tiene que ver con el CFDI? Sí, porque el CFDI refiere a un contrato. Es más, qué buena pregunta me hacen, porque entonces cuando exponemos el contenido de un CFDI, prácticamente estamos diseñando el contenido de un contrato. En el ejemplo que les doy, del pago que van a hacer por la enajenación del bien inmueble a una persona moral, por supuesto que debemos de acudir al contrato para establecerlo en el concepto. Enajenación de un bien inmueble, producto de la compraventa con la persona física, del domicilio ubicado en, o sea, una definición y una descripción que dé certeza de la operación. Y más adelante vamos a ver cómo esta inteligencia artificial que se ha utilizado como una herramienta que lo que busca es imitar la conducta humana, pero no nada más eso, que les quede muy claro, es la conducta humana y el comportamiento y una forma de pensar autosustentable. La herramienta de la inteligencia artificial en facultades de la autoridad hacendaria es un tema que no forma parte de los actos de autoridad, no se establece ni en considerandos ni en resultandos. Ustedes tienen una gama de actos de autoridad, cartas de invitación, están las revisiones de vigilancia profunda, revisiones de gabinete, visitas domiciliarias, revisiones electrónicas, están los procedimientos de discrepancia fiscal. Toda facultad inicia con un acto primero o un acto primigenio. Y en los antecedentes, la autoridad debe establecer en qué está sustentando su actuación. Le gusta mucho y no dudo que pase. Amigos de PAF, yo les quiero decir que en algún momento ustedes van a ver en sus actos de la autoridad que diga, con fundamento en la herramienta Chat-SAT-GPT 2025, se descubrió que el contribuyente tuvo el siguiente comportamiento en su facturación. Y hasta les va a poner el artículo 63 del Código Fiscal, porque le prevé facultades para llegarse de cierta información y así poder revisar a los contribuyentes. Entonces, no duden que este aspecto de la inteligencia artificial
Y vean nada más el contenido del artículo 5, fracción cuarta, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. El SAT contará con los siguientes recursos, y ahí establece una adición de asignaciones para cubrir un gasto ordinario. ¿Y en qué creen que se va a utilizar? Mejoramiento de la infraestructura y servicios, modernización, automatización, procesos de investigación, incorporación de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es una nueva tecnología. Y aunque no tengamos la tecnología para las citas ante el SAT, eso no importa. Que si no tenemos tecnología para mandar una simple declaración anual, eso no importa. Al SAT lo que le interesa es decirte, chaparrito, con la revisión de vigilancia profunda ya nos dimos cuenta que tus CFDIs no guardan relación con lo declarado, que hay diferencias. Ven a aclararlas o te vamos a iniciar una facultad de comprobación. Todo va encaminado al comprobante fiscal digital por internet. Ya se los dije, la autoridad, no sé quién es el que está operando detrás de la autoridad hacendaria, pero parece que es alguien que nada más sabe sumar CFDIs. Entonces, tengamos cuidado, pero hay que entender quién está, cuál es la tendencia fiscalizadora de la autoridad hacendaria. Ahora, ChatGPT me dijo algo que no sé si creerle, pero me señala que el SAT tiene una herramienta en los procesos de fiscalización que se llama Guía de Fiscalización Digital, donde se establecen los criterios para el uso de las tecnologías. Esta guía no la he encontrado en ningún lugar. Si alguien del SAT está aquí, por favor, que me mande la fuente, que lo escriba en el chat, porque esta guía de fiscalización prácticamente es una respuesta que me dio ChatGPT cuando estaba tratando este tema en un artículo para la revista Defensa, para la revista PAF. Ok. Ahora bien, esta protección de herramientas tecnológicas es una eficacia, una transparencia y una imparcialidad, pero tiene un fundamento y está en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Yo no lo inventé. Esa inteligencia artificial ya está en las autoridades federales, pero hay una opacidad para decirnos y esto nos deja en estado de indefensión. Miren nada más, si ya la autoridad nos dice cuál es la fuente de información, entonces nos debe de decir también quién nos está revisando. Si es un robot, que nos diga cuál es la tendencia. Yo les sugiero algo. Vean el comportamiento de un contribuyente cuando le inician una facultad de comprobación. Ejemplo, pérdidas fiscales o deducciones que se aplicaron en exceso con los ingresos acumulables. Una empresa, persona moral, que tuvo ingresos por 10 millones de pesos y tiene deducciones en 11 millones de pesos, créanme, la autoridad hacendaria lo va a revisar. Ustedes van a decir, Mauricio, pero está justificada la deducción, sí, pero se le va a hacer muy raro a la autoridad hacendaria que ustedes tengan ese resultado. Deben de saber qué actuaciones de riesgo pueden llevar a cabo con una autoridad y tener el soporte. A la pregunta que me hacían del CFDI contratos, yo les diría, alrededor del CFDI, les voy a hacer ciertas recomendaciones para tener un cumplimiento tributario, no compliance, sino el deber ser de las obligaciones sustantivas. ¿Hay muchas sanciones en México? Sí, hay muchas sanciones y las vamos a ir viendo. Tenemos multa por no emitir el CFDI. Tenemos multa por no establecer la clave del RFC. Tenemos multas cuando se habla de la expedición de CFDIs para el tema de los donativos deducibles y además el castigo grande para las donatarias. Ustedes saben muy bien que son multas elevadas. También hablamos de los contribuyentes que están relacionados con el 69B del Código Fiscal de la Federación. Hablamos de la materialidad de las operaciones simuladas o inexistentes. También para efectos de la expedición de un tercero durante facultades de comprobación para las mismas operaciones simuladas o inexistentes. Y bueno, ya en la lámina les puse los fundamentos para que no anden diciendo que yo me inventé algo, pero para efectos del CFDI en materia del 69B es muy importante decirles, precisamente el artículo 69B, su naturaleza es la persecución de los contribuyentes a través del CFDI. Es ahí donde pueden detectar quién es la empresa EFO o quién es la empresa EDO. ¿Quién le da los efectos? En el CFDI te das cuenta. Hay contribuyentes que estuvieron fiscalizando y decían, ¿cómo es posible que este contribuyente, persona física, solamente tenga operaciones con físicas? ¡Qué casualidad! Y siempre son conceptos diferentes. ¿Cómo es posible que la actividad empresarial
o profesional de un contribuyente persona física, resulta que adquiere plásticos, compra llantas, compra computadoras, compra coches, compra material de limpieza. Estos conceptos son detectados por un robot de la autoridad hacendaria y son los que mandan el aviso para que inicien la facultad de gestión del artículo 69b. Por eso el tema de hoy es el riesgo que puede ocasionar una comprobación en nuestro país y cómo la tecnología podría tener la injerencia para llevarnos definitivamente a un problema mayor. A mí, como expositor, como colega, como fiscalista, lo que más me interesa es el patrimonio de los particulares. Si es persona física, nada más imagínense a dónde lo puede llevar un 69B, un 5A de razón de negocios, o la simulación del 42B de código. Todo alrededor del CFDI nos conlleva a una sanción. Por ejemplo, en su lámina tenemos las malas prácticas detectadas y los abusos a través de la emisión del CFDI. Hay un documento circulando desde el año 2019 donde la autoridad nos dice, para mí, una mala práctica y te manda el listado. CFDIs falsos. Yo no sé qué quiere dar a entender la autoridad con esto. Si ustedes conocen un CFDI falso, me lo informan, por favor. Porque quizá lo que quiere dar a entender la autoridad es que en el CFDI se establecen operaciones y las operaciones son consideradas como simuladas o inexistentes. Eso sí te lo compro. Pero el SAT no me puede decir a mí y venderme la idea de que el CFDI es falso. Mucho cuidado ahí, por favor, colegas. Y luego viene el uso indebido de los CFDIs o nuevamente las operaciones simuladas o inexistentes. Le duele mucho a la autoridad el ciclo de las deducciones. Ya en temas anteriores me tocó hablar un poco sobre las deducciones y que es la parte que más le duele a la autoridad. Oye, contribuyente, aparte que te disminuyes de la base gravable y quieres pagar menos de las contribuciones, resulta que te estás llevando con los chicos malos de la comprobación fiscal. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a sancionar y te voy a castigar a mi manera, a la manera del SAT. ¿Cuál es la manera del SAT? Te voy a exhibir en la lista negra. Te voy a cancelar los sellos digitales. Voy a hacer y voy a detener la operación comercial que tú sí tienes, porque me consta que sí la tienes, pero me duele en el alma que hagas las deducciones y que te las apliques. Y como me cuesta más trabajo rechazarte una deducción en facultades de comprobación, que eso quiero que les quede muy... No se les olvide esto. Quiero que el día de hoy se lleven algo. A la autoridad le cuesta mucho tiempo y mucho dinero revisarte 12 meses y sancionarte en 6 meses con un crédito fiscal. ¿Qué le conviene? Que si tiene dudas, te va a invitar. Te va a emitir un acto de molestia a través del buzón tributario, pero es una simple invitación. A esa invitación le vienen unos periodos de pago, unos FDIs y unas cantidades omitidas que quiere que la autoridad quiere que le aclares. Después de esa aclaración, la autoridad va a poder decidir si te cancela los sellos digitales o prácticamente te podría incluir en un listado del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación y presumir, salvo prueba en contrario, que realizaste operaciones sin acreditar la materialidad de las mismas. Entonces el contribuyente normal, el contribuyente que no tiene asesores, tiene un grave problema, porque pensaba que código era una legislación que le ayudaba a cumplir de manera adecuada, porque pensaba que la miscelánea está para auxiliar y para aclarar lo que dicen las leyes fiscales. Oh, sorpresa, que el código es un instrumento o una herramienta fiscalizadora del SAT. Ustedes pueden descargar el Código Fiscal de la Federación en el archivo PDF y pónganle control F y escriban derechos y no van a encontrar derechos. Escriban obligaciones y van a encontrar una cantidad increíble de palabras que establezcan derechos. Obligaciones, perdón. Esta diferencia nos hace pensar entonces que la autoridad hacendaria tiene una tendencia mucho mayor. No es una autoridad para ayudar o eficientar el pago de los tributos. Sencillamente está utilizando conductas fiscalizadoras, pero aquí viene la parte más importante, que esas conductas ni siquiera van al pago de los impuestos, sino solamente a detener la operación mercantil. Si yo te cancelo los sellos, si yo te pongo en una lista negra,
si yo no reconozco la deducción, si yo no reconozco el acreditamiento, si te niego la devolución de contribuciones, estoy deteniendo la productividad y la economía en nuestro país. Yo les decía que esta tendencia va más allá, va para efectos económicos y financieros. Con el ejemplo que les di del CFDI y el impacto en el contribuyente, si acumula el total de la operación de 10 millones por la venta de un bien inmueble, entonces prácticamente le va a afectar el flujo que podría tener una compañía para tener una ganancia en el futuro, porque no tiene la certeza de cuándo se va a cumplir la operación. Pero de entrada ya está acumulando el monto total del comprobante, porque así lo establece la ley de renta. Con esas consideraciones, yo les puedo decir que en torno a la comprobación fiscal y este riesgo, la inteligencia artificial, como un mecanismo que se va a ir adecuando, tiene muchos modelos. Por ejemplo, está el modelo de lenguaje, está el modelo de interpretación, están los avatars, que son también algunos mecanismos que utiliza esa inteligencia para establecer gestos, palabras, pueden hacer movimientos como nosotros, pueden dar respuestas, pueden imitar también. ¿A dónde vamos a llegar con una tecnología que se va perfeccionando? Seguramente vamos a poder encontrar visitadores, verificadores, no autoridad propiamente. Es más, ¿hasta dónde puede llegar para efectos de la ética profesional que se utilice la inteligencia artificial en facultades de comprobación? ¿Hay ética en un robot? Hasta nuestros días, en las leyes internas y cuando se habla de códigos de ética de los grupos de contadores o de abogados, no se establece, porque no hay ética para robots, solamente para humanos. Tendremos que adaptar nuestra legislación para dar paso a la inteligencia artificial, porque ese tema va a llegar. Y yo los quiero preparar con una breve introducción, hablando un poco de la comprobación fiscal, dándoles ciertas tendencias o temáticas de lo que son las comprobaciones fiscales, pero no lo dudo, podríamos hacer como sugerencia, y se los recomiendo, que se den de alta en el sistema del Infomex, en el INAI, generen un registro de usuario y empiecen a hacer las consultas relacionadas con la inteligencia artificial. Le pueden preguntar cuál es la inteligencia artificial o mecanismo que utiliza la autoridad para revisar a los contribuyentes o para qué utiliza inteligencia artificial. Ahí tiene su registro, tiene su contraseña y es una manera, antes de que desaparezca el INAI, por supuesto, no sabemos qué va a pasar con el gobierno actual, pero sí es importante darle certeza jurídica a los contribuyentes. Estamos en declaraciones anuales de personas físicas. Yo les agradezco mucho el tiempo, la oportunidad de escucharme. También agradezco a la revista PAF, a su dirección general, por esas facilidades que me dan para exponer este tema. Hay más cosas que yo les voy a poder mostrar en diferentes cursos o exposiciones. Si quieren el material, se lo pueden pedir por inbox a la revista PAF, o si ustedes me lo permiten, les voy a dar mi número telefónico. Me voy a ir hasta la parte final, creo que ahí viene. Permítanme. Si lo pueden ver en la pantalla, ahí está el correo, ahí está el teléfono. Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp y con mucho gusto les puedo compartir el material, o también se pueden mandar un mensajito privado a revista PAF o la hora PAF. Estoy encantado de estar con ustedes, espero que les haya servido este tema. Nos faltaron muchas cosas por tratar, pero creo que con los que les dije ya les dejé la inquietud de que las facultades fiscalizadoras o de gestión ya van relacionadas con el robot fiscal, con la inteligencia artificial, y que el método de comprobación en nuestro país, sin duda alguna, es un tema o una herramienta adversa para los contribuyentes, siempre y cuando ustedes se defiendan y vayan haciendo los actos preparatorios para una buena defensa. Les agradezco mucho la atención, les mando un fuerte abrazo, soy Mauricio Reina, espero que estén muy bien, hasta luego.